Hola, soy Cristóbal de Sistemas Informáticos. En este vídeo vamos a trabajar algunos conceptos sobre gestión de memoria relativos a la unidad 2. En la propia tarea de la unidad 2 hay una... Mira, si voy a poner el enunciado para que se vea un poco. En la tarea de la unidad 2 hay un ejercicio de gestión de memoria. Los que ya hayáis entregado la tarea lo habréis hecho. Este de aquí de gestión de memoria, la actividad 6. Y en esta actividad 6 se pide que se haga una pequeña actividad en la cual se da un esquema básico de un sistema con 4000 kilobytes de memoria en el cual se van asignando procesos. Vale, pues vamos a hacer algunas cosas similares a estas para ver algunos conceptos básicos. Los ejercicios que nosotros hacemos de este tipo, a veces en el examen ponemos algunos. De hecho, en los últimos años en algunos exámenes hemos puesto ejercicios de procesos como este, en otros exámenes hemos puesto ejercicios de memoria y en otros exámenes hemos puesto las dos cosas. Hemos puesto ejercicios de procesos y ejercicios de memoria. Vale, la gestión de memoria en los contenidos de la unidad viene en el punto 4. Y en el punto 4 se habla primero de todo de conceptos teóricos de qué tiene que hacer el sistema operativo con respecto a la gestión de memoria. Todos los procesos que se ejecutan en el ordenador tienen que estar ubicados en memoria, ¿vale? En la memoria RAM del equipo. Y hay distintas formas de hacerlo. Hay una forma, digamos, más rudimentaria y más antigua que luego fueron evolucionando hacia mecanismos más avanzados. ¿Qué tiene que hacer el sistema operativo relativo a la gestión de memoria? Pues primero, tiene que controlar qué zonas de memoria están asignadas a procesos y qué zonas de memoria no están asignadas a procesos, están libres y se pueden utilizar. Tiene que asignar memoria a los procesos cuando sea necesario y retirar esa memoria cuando los procesos terminen, es decir, liberar la memoria cuando los procesos terminen. Tiene que evitar que un proceso pueda acceder a la zona de memoria de otro proceso. ¿Vale? A veces no siempre, a veces hay mecanismos para que procesos puedan compartir espacios de memoria, pero de manera general un proceso no debe de poder acceder a la zona de memoria de otro proceso, porque un proceso, digamos, que podría generar errores en otro proceso. Especialmente importante es que un proceso de usuario no pueda acceder a la zona de memoria del sistema operativo, ¿vale? Del núcleo básico, de las tareas básicas del sistema operativo, que tiene que estar especialmente protegido. Y también se tiene que gestionar el intercambio entre memoria principal y memoria secundaria, es decir, entre lo que llamamos la memoria RAM y lo que llamamos el disco, o un disco duro, un SSD, etcétera, en los casos en los que la memoria principal esté completamente ocupada, ¿vale? En lo que llamamos el uso de memoria virtual. Para esto tenemos que cubrir una serie de requisitos de reubicación. En un sistema multitarea la memoria tiene que estar compartida entre varios procesos. El gestor de memoria tiene que decidir dónde va cada proceso. Para criterios de protección, lo que hemos dicho antes, tenemos que evitar que los procesos cargados en un sitio de la memoria interfieran con otros procesos. Control de memoria. Controlar y evitar los casos de fragmentación, que luego los mencionaremos. Veremos los tipos de fragmentación y qué ocurre en los casos de fragmentación y por qué hay que evitarlo. Y ciertos criterios de requisitos de organización lógica y física, porque para un proceso su memoria es la única que existe, pero digamos que las direcciones lógicas de los procesos luego hay que traducirlas a direcciones físicas de los procesos en memoria RAM. Es decir, por ejemplo, un proceso a lo mejor tiene 300 kilobytes de memoria y para él su primera dirección de memoria es la 0, su primera dirección de memoria. Pero ese proceso puede estar ubicado en la memoria RAM en cualquier sitio, ¿vale? Puede estar ubicado en otro sitio que no va a ser la dirección 0 de la memoria RAM. Entonces tiene que haber mecanismos que traduzcan las direcciones lógicas de los procesos a direcciones físicas reales de la memoria RAM. Todas estas cosas van a depender del tipo de sistema operativo, del tipo de ordenador, de los procesadores incluso, porque los procesadores llevan incorporados hardware que ayudan en estas tareas de traducciones de direcciones lógicas y físicas, en la protección de las zonas de memoria, etc. Y vamos a ver distintos tipos de mecanismos. Primero, el mecanismo más sencillo es el mecanismo de los sistemas monotarea. ¿Qué eran los sistemas monotarea?
si hemos revisado ya un poco la unidad, hemos visto que los sistemas monotareas son esos sistemas en los que solamente hay una tarea ejecutándose, ¿vale? Además del sistema operativo. El sistema operativo se está ejecutando, el núcleo del sistema operativo se está ejecutando y además del sistema operativo podemos tener otra tarea ejecutándose y ninguna más. En ese caso, la gestión de memoria es, pues, muy fácil. Es toda la memoria que tengamos disponible es para la tarea que vamos a ejecutar, ¿de acuerdo? Mientras que la tarea que vamos a ejecutar tenga espacio suficiente dentro de la memoria del sistema, se puede ejecutar. Y cualquier tarea que sea más grande que la memoria del sistema no se va a poder ejecutar. Obviamente hay que hacer tareas que quepan en ese trozo de memoria, ¿vale? Y eso sería este esquema de aquí. Solamente tenemos un proceso y ese proceso ocupará, pues digamos que si este trozo de aquí que estoy marcando con el ratón sería la memoria del sistema que hay disponible para los procesos de usuario, pues el proceso ocupará la que necesite, ¿vale? Entonces esto es un sistema muy sencillo. Aquí lo único que tenemos que tener cuidado es que el proceso, el sistema operativo, tiene que asegurarse de que el proceso de usuario no invada nunca la memoria del sistema operativo, ¿vale? Entonces esto sería el esquema más sencillo. Pero cuando pasamos ya a sistemas operativos más avanzados, sistemas operativos multitarea, ya tenemos que empezar a ver otra alternativa. En sistemas multitarea, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener varios procesos ejecutándose simultáneamente, que ya vimos con la gestión de procesos que realmente el procesador se reparte entre varios procesos, va repartiendo tiempo a unos procesos o a otros, para que todos se vayan ejecutando simultáneamente, pero realmente no es simultáneamente, realmente hay un proceso ejecutándose y otro esperando y luego se va dando turno a cada uno de los procesos para que todos vayan avanzando, ¿vale? Vale, pues en estos sistemas multitarea tenemos que hablar de intercambio o swapping, que no siempre ocurre, ¿vale? Pero el intercambio es cuando tenemos que pasar un proceso de la memoria, perdón, del disco a la memoria, es decir, cuando tenemos que pasar del disco duro a la memoria. No me voy a parar mucho aquí, ¿vale? Porque hablaremos luego de intercambio o swapping un poquito más adelante en otros tipos de gestiones. Esto es simplemente un concepto, ¿de acuerdo? El concepto de intercambio swapping es básicamente, hacemos referencia a él cuando hablamos de que en la memoria hay demasiados procesos y ya no tenemos suficiente espacio en memoria y entonces dejamos que algunos de los procesos se almacenen en disco. Y cuando algún proceso termine o cuando se considere adecuado, los procesos que están en disco se pueden pasar a la memoria y hay que hacer un intercambio, ¿vale? Un swap. Hay que pasar procesos de los que estaban en memoria a disco y procesos de los que estaban en disco a memoria. Esto es bastante lento, el swapping es bastante lento y por tanto hay que intentar evitarlo en la medida de lo posible, ¿vale? Porque pasar cosas de disco a memoria y de memoria a disco es relativamente lento. Vale, vamos a ver un primer esquema, que esto es uno de los esquemas que luego preguntamos en ejercicio. Asignación de particiones estáticas. ¿Esto qué es? Vale, en este caso tenemos el espacio de memoria del sistema operativo y ese espacio de memoria del sistema operativo se divide en particiones, en trozos. Las particiones, digamos, son trozos de memoria que tienen un tamaño estático, es decir, que el tamaño que tienen no se puede modificar y ese tamaño se establece al inicio del sistema normalmente, ¿vale? Están ya predefinidas. Estas particiones están predefinidas antes de que lleguen los procesos. El número de particiones se mantiene fijo en el tiempo, así como el tamaño de cada una. Y cada partición solamente puede albergar un proceso. Vale, esto era el ejercicio que hemos puesto en la tarea, es de este tipo, ¿vale? Yo he puesto aquí, he preparado una hoja de cálculo y en la hoja de cálculo he puesto un esquema como este. Y he puesto un esquema en el que al iniciar el sistema tenemos 4 particiones de distintos tamaños. ¿Vale? Esto es un tamaño total, que no lo he sumado, pero digamos que estos serían 300. Aquí habría 0 kilobytes y aquí sería, esta marca sería 300 kilobytes. Esta marca de aquí serían 600, porque estos son otros 300 más, y estos son 400, entonces serían 1000 kilobytes, y estos serían 1500 kilobytes, y 600 en total, 2100 kilobytes. Vale, esto sería un sistema que tendría 2100 kilobytes en total, y en el cual al iniciar el equipo, el sistema operativo utiliza 300,
¿vale? Este trozo de aquí son 300 y luego se crean 4 particiones de distintos tamaños. Una partición de 300, una de 400, una de 500 y una de 600. Esto es un ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo que he creado yo, bastante sencillito para que se vea cómo funcionaría, ¿de acuerdo? ¿Y estas particiones por qué son de este tamaño? Porque el diseñador del sistema operativo así lo ha decidido. El diseñador del sistema operativo ha decidido que van a haber 4 particiones de este tamaño para este sistema, ¿vale? Para el hardware que tenemos 2100 kilobytes, que no sería un número real, ¿vale? 2100 es un número raro, no sería un número típico que tendría un sistema, pero bueno, podría ser, ¿vale? Por poner un ejemplo. Pues al iniciar tenemos estas 4 particiones. Vale, ahora en los contenidos nos habla de 2 posibilidades. Una posibilidad en la que cada partición, voy a abrir esto en una pestaña nueva, una posibilidad en la que cada partición tenga una cola de procesos, ¿vale? Y los procesos cuando se lanzan directamente se asignan a una de las particiones. ¿A qué partición se asignan? Lo lógico es que ocurra como lo hemos puesto nosotros en la tarea, que es lo óptimo, que se ajuste a la partición que más se acerque a su tamaño, ¿vale? Por ejemplo, en el ejemplo que yo he puesto aquí, si nos llegan procesos de menos de 300 kilobytes, esos procesos irían asignados a una cola que se pondría aquí, ¿vale? Una cola para la partición 1 para todos los procesos que son de hasta 300 kilobytes. Eso sería lo lógico, ¿vale? Para procesos que tengan entre 300 y 400 se encolarían para esta partición de aquí, para la de 400. Para procesos que tengan entre 400 y 500 se encolarían aquí, a la partición 3. Y para procesos que tengan entre 500 y 600 se encolarían aquí, para entrar a la partición 4. ¿Vale? Siempre a la que mejor se ajuste a su tamaño, porque es la que menos va a desperdiciar, la que menos espacio se va a desperdiciar, la que menos fragmentación va a generar. ¿Cuál es el problema de ese esquema? ¿Cuál es el problema de que cada partición tenga su propia cola de proceso? Pues, ¿cuál creéis que es? Os dejo que lo penséis un momento, ¿vale? El problema de este esquema, no sé si estáis escribiendo, es que también tardáis tiempo en escribir, entonces no sé si estáis escribiendo. El principal problema de este esquema de que cada partición tenga su cola es que puede haber colas que estén vacías y colas que estén llenas, y que haya procesos que puedan entrar a una partición que está libre y no están entrando porque están encoladas en otra partición que está siendo ocupada, ¿vale? Es decir, yo puedo tener a lo mejor muchos procesos de entre 400 y entre 300 y 400 que van a encolarse aquí, todos quieren ir a la partición 2 y resulta que la partición 2 a lo mejor ya está siendo utilizada por alguien, pero la partición 3 y la partición 4 no la está utilizando nadie, están libres, y los procesos se siguen encolando aquí, se siguen encolando aquí, se siguen encolando aquí, y nadie entra a la partición 3 y a la partición 4 porque todos esos procesos se han encolado a la partición 2, ¿vale? Y entonces estamos desperdiciando estas dos particiones porque no están llegando procesos de estos tamaños y no se le está dando paso a otros procesos. Entonces ahí hay un problema. Ahí hay un problema de que estamos desperdiciando estas particiones más grandes por culpa de que cada partición tiene su propia cola, ¿vale? En nuestro ejercicio nosotros no lo hemos hecho así. Nosotros hemos optado por esta otra alternativa, que es la alternativa de que hay una única cola. ¿No carga la imagen? Hay una única cola para todas las particiones, ¿vale? De acuerdo, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio partiendo de este esquema de aquí. Vamos a hacer un ejercicio de cómo introduciríamos procesos, que va a ser similar al que hemos hecho en la tarea en la actividad de la tarea 2. Vale, primero, tenemos que tener en cuenta que los procesos van a ir llegando en un orden. Esto ya lo hemos visto en la actividad de gestión de procesos. Los procesos llegan en un orden, se van encolando según un algoritmo de planificación de procesos, y cuando le toca a un proceso entrar a memoria, entrará a memoria si hay espacio en memoria, que eso es una cosa de la que no hablamos en el ejercicio de gestión de procesos. Para que un proceso pueda entrar a memoria pueda entrar a ejecutarse, tiene que tener espacio en memoria, ¿vale? Si no hay espacio en memoria para ese proceso permanecerá bloqueado hasta que haya espacio en memoria para él.
Vale, pues vamos a poner que llegan procesos por orden. Y vamos a poner que el primer proceso que llega, el proceso A, es el primero. Y vamos a poner que el proceso A tiene un tamaño de... Vamos a ponerle un número aleatorio que sea siempre menos que 600. ¿Vale? Porque obviamente más de 6, no tenemos, la partición más grande que tenemos es de 600, luego no podríamos tener ningún proceso más grande de 600. Pues vamos a poner que el proceso A tiene un tamaño de, y vamos a ponerle por ejemplo 450 kilobytes. Vamos a decir que luego llega, esto es orden de llegada, primero, segundo, ¿vale? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Voy a quitar esta barrita y así puedo ponerlo un poquito más grande. Así. Segundo va a llegar el proceso B. El proceso B es el segundo que llegue. Vamos a decirle que el proceso B tiene un tamaño de 470 kilobytes. Luego vamos a poner que pone un proceso C de... ¿Cuánto le ponemos al proceso C? De 120 kilobytes. Luego vamos a poner un proceso D que tiene un tamaño de 580 kilobytes. Y luego vamos a poner un proceso E que vamos a decir que tiene 240 kilobytes. Vamos a partir de una situación en la cual primero tenemos todas las particiones vacías. Y el usuario va a ir lanzando procesos, o el sistema está programado para lanzar procesos, ¿vale? En lote, que se llaman, procesos que se van ejecutando uno tras de otro. Y los procesos van llegando en este orden. El primer proceso que llega es el A, el 450. Vale, y ahora a los que estáis presentes, os pregunto. El proceso A de 450 kilobytes, teniendo una sola cola para todas las particiones, y teniendo en cuenta que el ajuste siempre va a ser el mejor ajuste posible, ¿dónde se ubicaría? ¿En qué partición se ubicaría el proceso A? Está sacando... No sé si estáis escuchando la impresora, ¿vale? Porque está alguien aquí sacando papeles en la impresora, que yo creo que se está equivocando, porque aquí no hay nadie. Y se está escuchando la impresora aquí a mi lado imprimir. Vale, me dicen en el 3. Proceso A en el 3. Vale, efectivamente. El proceso A iría en el 3. Voy a hacer aquí una copia, un copia y pega. Esto lo voy a poner a la derecha. Y esto lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí a ver qué ocurre. Vale, se me ha quedado aquí un poco feo, pero no hay problema. Lo ponemos aquí un poquito más grande. Y voy a poner esto aquí un poquito más grande para separarlo. Vale, el proceso A lo vamos a poner aquí. Estoy pensando que no tenía que haber escogido estas cantidades tan feas, tan redondas, porque había puesto cada uno de estos de 100 y de 100 y de 100, pero bueno. Proceso A aquí. Vale, voy a ver cómo hago esto. Lo subdivido y pongo que son 450. Venga, pues 450 voy a coger esto de aquí, le voy a poner un colorito que va a ser amarillo. Y esto se va a quedar, esto ya nos va a ser la partición 3, le voy a quitar el texto y aquí vamos a poner el proceso A. Proceso A, que hemos dicho que eran 450 kilobytes. Vale, ahora, ¿qué pasa con este espacio de aquí? Porque el proceso A no está ocupando la partición entera. El proceso A de los 500 solamente está ocupando 450. Este espacio que me ha quedado ahí, ¿qué ocurre con él? Ese trocito de ahí. A ver si alguien me lo pone. Nadie me lo está poniendo. ¿Se puede unir a otra partición? Me preguntan. No, no se puede unir a otra partición, ¿vale? Las particiones están prediseñadas ya, de hecho viene aquí explicado, ¿vale? El número de particiones se mantiene fijo en el tiempo, así como el tamaño de cada una de las particiones. Y cada partición solamente puede albergar un único proceso. Importante, ¿vale? Solamente puede albergar un único proceso, lo cual quiere decir que en este trozo de aquí no se puede meter otro proceso. La partición este trozo de aquí que estoy marcando, es entero. Es una sola partición. Y como me han dicho otros, se desperdicia, ¿vale? No queda libre. Queda libre no. Queda desperdiciado.
porque si decimos que queda libre, quiere decir que se puede aprovechar por otro proceso, ¿vale? Entonces no vamos a decir que queda libre, vamos a decir que se desperdicia. Queda desperdiciado. Y para desperdiciarlo lo vamos a marcar así en rojo. Y esto es lo que hemos llamado. ¿Cómo hemos llamado a este desperdicio? A este desperdicio lo llamamos fragmentación interna. Fragmentación interna. ¿Vale? ¿Por qué fragmentación interna? Fragmentación interna quiere decir que dentro, internamente a la partición, se ha generado una burbuja de espacio inaprovechable, que no se puede aprovechar, que es un fragmento de memoria que está desperdiciado, ¿vale? La fragmentación, cuando hablamos de gestión de memoria y hablamos de fragmentación, estamos hablando de algo que es malo. En este caso, la fragmentación es, he creado un fragmento interno a la partición y ese fragmento interno que he creado en la partición no es aprovechable, es espacio que se desperdicia. ¿Cuánto se ha desperdiciado aquí? ¿Cuánto se ha desperdiciado? Pues se ha desperdiciado 500 menos 450, 50 kilobytes desperdiciados. ¿Vale? Esos 50 kilobytes de ahí se han desperdiciado. Pues ahora el resto es muy sencillo. El siguiente proceso que llega, porque todo esto va por orden, ¿de acuerdo? Todo esto va por orden. Porque uno podría pensar, si a mí me dan los 5 procesos de inicio, yo puedo pensar cómo encajarlos de manera que se encajen de la mejor manera posible. Pero el sistema operativo no funciona así. El sistema operativo no sabe el futuro, no sabe que luego me va a llegar el proceso B, que luego va a llegar el C, que luego va a llegar el D y que luego va a llegar el E. El proceso operativo está funcionando ahora y ahora mismo solamente existe proceso A. Más tarde llega el proceso B y entonces cuando llega el proceso B es cuando el sistema operativo tiene que entrar en funcionamiento y decir, vale, este proceso B ahora ¿dónde lo ubico? ¿Dónde se ubica el proceso B ahora? Yo creo que este ejercicio ya una vez que se entiende es bastante sencillo. Efectivamente, esto va ahora al 4, ¿vale? ¿Por qué? El 2 es demasiado pequeño, son 400 kilobytes, no cabe, son 450 el proceso y la 1 obviamente, la partición 1 tampoco. Pues aquí voy a hacer lo mismo que he hecho antes, voy a combinar las celdas, a dividir las celdas y estos son 470 y estos eran 500, pues lo voy a juntar aquí también, aunque no exactamente. Borro aquí, estos de aquí son fragmentación interna igual que antes y esto ahora le voy a poner otro color distinto por diferenciarlo. Le podría poner el mismo color, tampoco pasa nada. Y esto va a ser ahora el proceso B que son 470 kilobytes. Vale, y ha pasado lo mismo que antes. No encaja perfecto, como no encaja perfecto, tenemos un pequeño fragmento interno, ¿vale? Y esta fragmentación interna ahora, ¿por cuánto vale? ¿Qué valor tiene esta fragmentación interna? 130 me dicen, efectivamente, 130. Eran 600 menos 470, son 130 kilobytes desperdiciados, igual que los 50 de aquí, ¿vale? ¿El C dónde va? 120. El C va en la partición 1, ¿vale? Que es la que mejor se ajusta. La que mejor se ajusta de todas es esta. Ahora lo voy a dividir de otra manera distinta, porque ahora sí me va a quedar aquí. Esto lo voy a hacer en color no, a este color no, al color rojito. Esto es fragmentación interna. Y esto es pues el proceso C de 120 kilobytes, que le voy a poner otro colorcito distinto. Amarillo, otro amarillo distinto. Vale, y ahora de nuevo me ha vuelto a quedar otro trozo de fragmentación interna. Otro trozo de fragmentación interna. La fragmentación interna, porque por mucho, repito, por mucho, ¿cuánto? ¿Valor de esta fragmentación interna? ¿Cuánto? Venga, a ver si cómo estamos de rápido de matemáticas. 180. 180 kilobytes desperdiciados. Y, ojo, este proceso es más pequeño de 180. Este proceso es 120. Con lo cual estamos en un sistema donde
podría llegarme un proceso más pequeño de 180, me podría llegar otro proceso de 150, por ejemplo. Pero si me llegase un proceso de 150, aquí no lo puedo meter, ¿vale? En este trozo no lo puedo meter porque este trozo de fragmentación interna es parte de la partición 1 y la partición 1 está asignado al proceso C. De hecho, aquí incluso podríamos hacer una especie de cosa aquí con flechas donde podríamos poner proceso E a la proceso A a la partición 4, proceso B a la partición... Me he equivocado, ¿no? Sí, me he equivocado. La partición 4 era este. Este era el de la partición 3. En el 3... Ay, es que aquí he puesto... Vale, no me lo habéis dicho. Proceso... Aquí me he equivocado. He puesto proceso A cuando esto era B. Proceso A, proceso B y proceso C. Aquí a la partición 1. Y ahora continuaría. Proceso D de 580. ¿Qué pasa con el proceso D de 580? Os pregunto. Se queda en espera, se queda en cola, ¿vale? Ahora mismo el proceso D de 580 no puede entrar. La única partición que hay libre es de 400 y no puede entrar. Ese proceso se va a tener que quedar bloqueado hasta que ocurra ¿qué? ¿Qué tiene que ocurrir para que el proceso D pueda entrar? Que acabe el proceso B, me dicen, efectivamente. Que acabe el proceso B, que es este. ¿Por qué? Porque la única partición del tamaño suficiente donde cabe el proceso D es esta, es la 4. La partición de 600 es la única. Luego, como está siendo ocupada, hasta que no termine este proceso B, este proceso D no va a poder entrar. Luego va a generar una condición de bloqueo. Va a generar una condición de bloqueo en el proceso D que se va a quedar. No está listo. Está en cola, bueno, realmente está listo, ¿vale? Pero no está listo, está bloqueado. Sí, podemos decir que está bloqueado porque realmente hay una condición hardware que le impide acceder, que es que no tiene memoria suficiente. Pero esto el sistema operativo lo manejaría, y diría, vale, pues este proceso se queda en espera, se queda bloqueado y cuando termine B y se libere esta partición, puede entrar. Ojo, si somos críticos, veremos que ahora mismo tenemos libres 400, pero si sumamos estos 180 y estos 50 y estos 130, en total, ¿cuánto tenemos? Tenemos 400, 500, 680, 730, 760, ¿vale? Si no he sumado mal, ahora mismo tenemos 760 kilobytes que no están siendo utilizados. Tenemos estos 400, 580, 630... 760. Pero de todos esos kilobytes que no están utilizados, los únicos que se pueden utilizar son estos 400, ¿vale? Estos de aquí y estos de aquí no se pueden utilizar. Esto y esto está desperdiciado. Con lo cual estamos viendo el problema de este sistema. Este sistema está ocurriendo que me llega un proceso que en teoría podría entrar porque tengo memoria que no se está utilizando por valor de más de 580. Pero esa memoria no está en el sitio adecuado. Solamente tenemos 400 utilizables y luego tenemos un puñado desperdiciado. Vale, ¿dónde va a entrar ahora el proceso E? ¿O qué pasa con el proceso E? ¿Entra o no entra? En proceso E iría en la 2. En principio, este sí puede entrar en la partición 2. No hay motivo por el que no podría entrar. Pues lo podemos aquí, que son 240. Le voy a poner aquí más o menos para que esto sea un poquito representativo. Esto va a ser también rojo y esto va a ser fragmentación interna. Fragmentación interna que va en rojo porque es muy mala. Y todo lo que va en malo va en rojo. Y otro colorcito aquí verde claro. Que parecen todos los mismos colores. Son distintos pero parece lo mismo. Y aquí ponemos el proceso E, que le hemos dicho que tiene 240. Vale, ¿y esta fragmentación interna de cuánto sería? 160, correcto. 160 kilobytes desperdiciados. Si yo me equivoco en las matemáticas también me avisáis, ¿eh? Que a veces yo me puedo despistar. Vale, y aquí esta sería, digamos, la situación final
ahora mismo. Podrían llegar más procesos y si llegan más procesos quedarían en cola, ¿vale? ¿Qué pasaría con los procesos que llegasen a continuación? Que quedarían en cola normalmente después del proceso D, pero esto dependerá del algoritmo de planificación que tenga el procesador. Poneros que el procesador tiene un algoritmo de planificación tipo el trabajo más corto primero, ¿vale? Y al proceso D se le ha dado una estimación de duración X, la que sea, y luego llega un proceso, poneros que llega proceso F, que es pues, el que sea, que son 350 kilobytes, y se queda también bloqueado, igual que el proceso D, ¿vale? Pero a lo mejor resulta que este proceso tiene una estimación de tiempo de, yo qué sé, pongamos de 40 ciclos de reloj, 40 instantes de tiempo, y este tiene una estimación de 60 ciclos, y el algoritmo dice que el que tiene una estimación más pequeña entra primero. Pues entonces a lo mejor el sistema operativo, aunque este ha llegado antes, puede que pusiese por delante al proceso F, ¿vale? Dependería también, porque aquí vemos que son dos cosas que son separadas, una cosa es la ubicación en memoria y otra cosa es la gestión de procesos, pero en realidad van juntas, porque el sistema operativo esas dos cosas las tiene que hacer, digamos, al mismo tiempo. Tiene que hacer al mismo tiempo el darle paso a unos procesos y sacar otros de memoria, y también el ubicar los procesos en memoria donde tengan que estar ubicados, ¿vale? Eso dependería, ya digo, eso dependería del algoritmo de planificación que utilizase el procesador. Vale, pero aquí en total, ¿qué ha pasado? Bueno, voy a borrar esto de las estimaciones, ¿vale? Porque no quiero liarlo. Pero esto sí lo puedo dejar. Ahora, ¿cuánto espacio hemos utilizado en total y cuánto hemos desperdiciado? Pues hemos utilizado más de la mitad de la memoria está utilizada, ¿vale? Pero si nos ponemos a sumar, veremos que tenemos bastante desperdiciado. Tenemos 180 y 180, 360, 460, 520, ¿no? Me parece. Creo que son 520 lo que... O a lo mejor he sumado mal, ¿vale? Debería de salir un número par, sí, me parece que está bien. Pero vamos, sería cuestión de... Bueno, puedo sacar la calculadora aquí, que también soy yo muy... de esto, de sumar... Sí, 520. Vale, pues 520 kilobytes están desperdiciados. Y fijaros que en este esquema en concreto que hemos puesto, en este ejemplo, menos uno de los procesos, todos los demás son más pequeños de 520 kilobytes. Y no podrían entrar. El proceso F este que ha llegado, por ejemplo, de 350, no puede entrar. ¿Por qué no? Porque aunque es más pequeño de 520, esos 520 están desperdiciados, ¿vale? Entonces, la fragmentación interna es esto. Fragmentos internos a las particiones que no son aprovechables porque el propio diseño del sistema lo impide. Las particiones se asignan a un proceso y si el proceso es más pequeño que la partición, pues hay un trozo que se va a desperdiciar, ¿vale? Hay un trozo que va a ser inutilizable. ¿Hasta cuándo? Hasta que un proceso termine. Vamos a ponernos, por ejemplo, ahora que termina el proceso A. Vamos a poner que en sexto lugar termina A. Vale, pues ahora os digo, ¿qué pasaría ahora que termina A? En este caso, ¿qué ocurriría? Venga, que estáis escribiendo la respuesta. Imagino que estáis escribiendo. O nadie está escribiendo. No sabemos lo que pasa. Vale, pues lo que pasa cuando termina A, si termina A, es que la partición 3 pasa a estar libre. ¿Vale? De repente simplemente haríamos esto. La partición 3 pasaría a estar libre. Al completo. Al completo. La partición 3 pasa a estar libre y de repente estos 50K desperdiciados ya no están desperdiciados. Y esto no sería sexto, esto sería séptimo. Y en octavo lugar... ¿Ahora qué podría pasar en octavo lugar? Pues ahora en octavo lugar podría pasar que si tengo 500 kilobytes libres y tengo dos procesos bloqueados porque no tienen memoria, pues el sistema operativo ahora le podría ya dar paso al F. Al D todavía no le puedo dar paso porque el D no me cabe, el D es más grande, pero el F sí. El F sí lo podría meter aquí y entonces diría el sistema operativo, anda, pues ahora meto el F. Ahora me he quedado con un espacio libre y de estos espacios libres de aquí
lo cojo y meto otro proceso, aprovecho. Sigo teniendo aquí fragmentación interna y aquí el proceso el que corresponda, ¿vale? Va a ser el proceso F de 350 kilobytes y aquí pues desperdiciaré de 350 a 500, pues 150 desperdiciado, ¿vale? Y van evolucionando los procesos. Entonces, esto nosotros lo hemos puesto en la tarea, hemos puesto un ejercicio como esto y esto es más o menos lo que esperamos que hagáis. Y un ejercicio como este también se puede poner en el examen, ¿vale? En el examen de febrero, en la parte de la unidad 2, podemos poner un ejercicio de este tipo y yo creo que es bastante sencillito de entender, ¿vale? Una vez que lo entendéis, yo creo que es bastante fácil, ¿verdad? Además no lo complicamos mucho. Siempre intentamos que ocurra algo, como por ejemplo que un proceso no pueda entrar. Y entonces os preguntamos, ¿qué pasa cuando llega el proceso tal? Y entonces, pues para que tengáis que dar una explicación de, por ejemplo, cuando llega el proceso D no puede entrar porque la única partición donde cabe es la 4 y está siendo utilizada. ¿Existe fragmentación en este esquema? Y me tenéis que decir, sí, existe fragmentación interna. Normalmente la fragmentación lo que más interesa es el total de fragmentación, la suma de todos los espacios desperdiciados, ¿vale? Porque eso al final es el total de memoria que está desperdiciando el sistema. ¿Lo habéis entendido, verdad? Yo creo que no es necesario que hagamos otro ejemplo de este, porque yo creo que este es suficientemente claro para poder pasar al otro ejemplo que es distinto, ¿vale? Esto yo, por ejemplo, no me suelo hacer muchos símiles para comparar este tipo de cosas, pero yo esto lo suelo hacer con coches y esto sería una forma extraña de hacer. Esto digamos que serían como si hay distintas plazas de aparcamiento de coches de distintos tamaños, pero que tienen barreras físicas. Y tienen una puerta con un llave y cuando alguien aparca, se cierra. Y si tú aparcas una moto en una plaza que era para un camión, ha aparcado la moto en el sitio del camión y cabe, y has desperdiciado mucho espacio, pero como se ha cerrado la puerta porque tiene una llave que cuando tú entras ya no puede entrar nadie más, espacio desperdiciado, ¿vale? Es una cosa extraña. Lo del aparcamiento es más, se ve mejor con lo otro, con el de las particiones dinámicas, ¿vale? Esto es un avance. ¿Qué avance suponen las particiones dinámicas? Las particiones dinámicas sería lo siguiente, ¿vale? Veis que aquí he hecho un ejemplito con una imagen. Este vídeo que vamos a grabar hoy, seguramente cuando lo grabe, lo acabe poniendo en el tema, pero ya será para el curso que viene. Pero bueno, lo vais a tener de todas formas en el foro de este año. Asignación de particiones dinámicas sería un avance, que en este caso es, las particiones no tienen un tamaño fijo, sino que tienen un tamaño dinámico, ¿vale? El tamaño es variable y se le da a cada partición el tamaño exacto que necesita. Si la partición necesita 500, si el proceso necesita 500, se le da 500. Si necesita 323, se le dan 323, ¿vale? Se le da el tamaño que necesita al proceso según lo que pida. Vale, y aquí hay un ejemplito dibujado, que lo vamos a hacer, no vamos a hacer distinto, pero vamos a hacer un ejemplo parecido a lo que hemos estado haciendo. Vamos a poner, he puesto aquí 4. ¿Por qué he puesto 4? Porque, bueno, vamos a ir copiando y pegando, pero digamos que el estado inicial es este, ¿vale? El estado inicial es que yo tengo lo mismo. Tengo toda mi memoria, tengo un trozo ocupado por el sistema operativo, que en este caso han sido 800 kilobytes, y hay 4000 kilobytes aquí libres. 4000 kilobytes libres para asignar a los procesos tal como vayan llegando. También vamos a hacer que los procesos van a ir llegando por un orden y cuando vayan llegando se va a ir llenando la memoria. En este caso esto es el estado inicial del sistema, ¿vale? Todavía no se ha lanzado ningún proceso. Venga, pues vamos a hacer que llega un proceso, que lo voy a poner simplemente como A, pero es un proceso, ¿vale? Proceso A. Voy a poner simplemente la letra A por ahorrar. Vamos a ponerle al proceso A un tamaño relativamente grande. Vamos a ponerle 1200 kilobytes. Vale, pues 1200 kilobytes. ¿Dónde los ponemos? Los podríamos poner aquí en medio, los podríamos poner arriba, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo normal? Pues ¿qué creéis que es lo normal? Lo normal es
Bueno, hay varias formas de hacerlo, ¿vale? Hay varias formas de decidir dónde poner estos procesos. Vamos a poner que va a ser el mejor ajuste. El mejor ajuste. Bueno, de momento, inicialmente lo lógico es que yo empiece a apilar, ¿vale? De aquí hacia arriba o de arriba hacia abajo. Me va a dar lo mismo. Lo voy a hacer, como ya tengo el sistema operativo aquí abajo, pues lo voy a hacer de abajo hacia arriba. Voy a apilar espacio. Voy a quitarle aquí las de estas. Y si le he puesto 1200, esto lo había hecho para que fuesen 12, 11, 12. A ver, compartir esta ventana. Por favor, quítatelo de compartir esta ventana. Ay, qué feo. No veo nada. Bueno, da igual. 12. Y todo lo demás, libre. Vale, pues le voy a dar un colorcito y voy a poner aquí proceso A. Proceso A. 1200 kilobytes. Perfecto. Vamos a poner ahora que llega. Pues el siguiente. B. Vamos a ponerle a B. Hasta luego. Vamos a ponerle a B. Lo voy a hacer aquí también. Bueno, lo voy a hacer. Venga, lo voy a hacer en el siguiente y luego los demás lo voy haciendo en uno mismo, ¿vale? Y lo vamos evolucionando en un mismo gráfico. Es que no tiene sentido tampoco que lo vaya haciendo en 4 distintos. Lo voy a hacer aquí. Lo voy a hacer aquí encima. Voy a copiar esto aquí. Voy a poner aquí estado inicial. Estado inicial. Bueno, no estado inicial. Si es que solamente va a ser un estado, realmente. Va a ser solamente un estado. Lo voy a poner esto más pequeñito. Voy a quitar esto aquí. Y lo voy a poner esto aquí. Llega a ver. Vale, lo voy a poner lo mismo. Voy a hacerlo parecido a como lo he hecho en el otro. Vale, voy a poner aquí primero, segundo. En el orden que van pasando los distintos sucesos. Y esto lo voy a poner con un tipo de letra más pequeñito, que si no, no me va a caber. Más pequeño todavía, A9. Vale. Y lo voy a poner todo esto aquí alineado a la izquierda y esto alineado a la derecha. Vale, os pido perdón por todas estas cosas, pero voy a intentar hacerlo lo más ajustado posible. Llega a B, 1200, no, B 1200 no. A B le vamos a poner menos, vamos a ponerle a B 700. Y vamos a poner luego C. Venga, vamos a poner ya unos cuantos. C, tenemos 4000, ¿no? Pues llevamos ocupados 1900. Pues C le voy a poner 1500, otro proceso grande. Y luego llega D. ¿Y cuánto llevo? Llevo 2700, 3000, no sé cuántos, 300. Llevo 1000, 2000, 3700. 3700. Llega E 500. Llega E 2.500 kilobytes. Y luego llega F, que van a ser 900 kilobytes. Vale, vamos a ir viendo lo que va pasando. Llega B. ¿Dónde pongo B? Os pregunto. ¿Dónde pondríais B? Es muy sencillo, realmente. B solamente tiene un sitio posible donde ponerlo. Bueno, tiene varios, pero vamos. En el espacio libre. Obviamente, en el espacio libre. ¿En qué espacio libre? Particiones dinámicas, lo voy a poner aquí. Ahí. Ay, la he liado. Esto no era esto lo que quería hacer. Y ahora no se me ve. ¿Por qué no se ve particiones dinámicas? Ay, por favor. Bueno, qué dolor. Se pone encima de A, ¿vale? B se pone encima de A, simplemente. Entonces vamos a coger B, que son 700. Pues voy a coger 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Efectivamente, estos son 7. La junto y lo demás libre. Proceso B, 700 kilobytes. Otro color distinto, que sea otro, naranjita. Luego llega C. ¿Dónde se pone C? Pues lo mismo, encima, ¿vale? Vamos a ir apilando, ¿Podría ponerlo en medio? Sí, podría ponerlo en medio, pero ¿tendría sentido que yo lo pusiese aquí, en medio? Y dejase un trozo grande arriba y otro trozo grande abajo.
no tendría mucho sentido, ¿vale? Lo lógico, obviamente, es ir apilándolo uno encima de otro. Y luego veremos ya lo que pasa, que luego ya se van a dar casos los que van a pasar cosas malas. 12, 13, 14 y 15. Luego, cuando ya lleguemos a los casos en los que van a pasar cosas que no queremos que pasen, entonces ahí veremos las decisiones que hay que tomar. Proceso C, 1500 kilobytes. Y le vamos a poner otro colorcito. Vale. Proceso D, 300. ¿Cabe el proceso de D300? Sí, cabe. Aquí tenemos 600, ¿vale? Aquí tenemos 600. Pues aquí nos va a caber todavía, que lo vamos a separar. Y son 300. 300. Lo he intentado hacer así con tamaño exacto para que se vea proporcionalmente bien el espacio. Proceso era el D y son 300. Lo voy a poner así que si no, no cabe. Vale, y ahora llegamos al primer caso de ¿qué pasa aquí? ¿Vale? Llega E500. ¿Qué pasa ahora? Cuando llega E que tiene 500. Bueno, no es que tenga 500. Pide 500. Dice, toma, me quiero lanzar. El sistema operativo ve el tamaño del archivo ejecutable y dice, vale, tengo que albergar 500 kilobytes para este archivo ejecutable. Y dice, pues no tengo, porque el sistema operativo lleva el control de su espacio libre y su espacio ocupado y sabe que aquí tiene libres 300. Pero, de momento, no puede, se pone a la espera. Vale, llega el proceso F. ¿Qué pasa con el proceso F? Bloqueado en espera. ¿Qué pasa con el proceso F? Lo mismo. Proceso F pasa lo mismo. No cabe tampoco. 900 no cabe. ¿Vale? Pero vamos a hacer ahora que ahora ocurre alguna magia. Vamos a poner que termina B, por ejemplo. Y ahora que termina B, ¿qué ocurre? Pues que cojo aquí y de repente esto pasa a estar libre. Minúscula, que lo he puesto minúscula en el otro sitio. Y le pongo su colorcito gris de libre, que creo que era este, o si no este, era parecido, un poquito más oscuro, pero bueno, libre. Y ahora que tengo aquí un espacio libre, ¿este espacio libre cuánto es? Pues este espacio libre es exactamente 700 kilobytes, que son los que me ha dejado, y aquí son 300. Son los que me ha dejado el proceso B. Pues claro, en el instante en el que estamos, el sistema operativo dice, ojo, tengo aquí dos procesos en espera, uno de 500 y uno de 900, independientemente del algoritmo de planificación que tenga, el de 900 no puede entrar, porque el de 900 no cabe, pero el de 500 sí. Pues vamos a meter aquí, ¿vale? Entra, ¿vale? Sería lo que ocurriría ahora. Y entra pues lo mismo. Le ponemos aquí un espacio. Lo hacemos aquí. Bueno, este ejercicio va a dar un poquito más. ¿Cuánto habíamos dicho? 500. Vale, 500, 500, 500. Este espacio libre de... Nos queda aquí 200. Y aquí nos queda un trocito aquí. Otro trocito naranja de... Proceso E, que son 500. Vale. Guardar. Vale, ahora vamos a hacer que llegue. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre ahora? ¿Que va a ocurrir otra cosa? Pues lo que va a ocurrir va a ser que va a terminar A, por ejemplo. ¿Vale? Octavo no, hazme noveno. Hazme aquí numerales que crezcan. Pues vamos a hacer que termina A. Con otras letras distintas. Vaya por Dios. Ponerme todas las mismas letras. Mismo tamaño. Que si no, queda esto muy feo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando termine A? Esto va a quedar libre. Y ahora puede entrar F. Ahora sí puede entrar el proceso F, ¿vale? Vale, y ya el proceso F me han dicho que era 900. Bla, 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 bla. 900. Y aquí me quedan 300. Y este 900.
proceso F 900. Vale. Y ahora vamos a poner que de repente empiezan a llegar procesos. Empiezan a llegar procesos. Pero vamos a poner que todos los procesos que llegan, F, G, voy a copiar que si no me va a dar algo. Lleva F, A, B, C, D, F, G, H, I, J, A, etcétera. Y vamos a poner que estos procesos son de 500 kilobytes, 450 kilobytes, 800 kilobytes, 356 kilobytes, 412 kilobytes. Me empiezan a llegar procesos. Pero ocurre esto. Todos los procesos que me están llegando son de estos tamaños. 500, 450, 800, 352, 412. ¿Y qué ocurre aquí? Está ocurriendo esto. Que tengo aquí 300, tengo aquí 200, tengo aquí 300, pero ninguno de estos, ¿vale? Ninguno de estos tres trozos me sirven para ninguno de estos procesos. ¿Vale? Ninguno de estos trozos me digan para estos procesos porque resulta que este proceso aquí que me llegó de 300 es una excepción, es un proceso de 300 muy pequeñito, pero casi todos los procesos de este sistema suelen ser más grandes de 300. ¿Vale? Y puede que me llegue alguno más pequeño, puede que me llegue alguno más pequeño de 300 o de 200 o de 300, pero la mayoría de los procesos que me van a llegar son más grandes. Y entonces esto se considera fragmentación externa. ¿Vale? Es espacio que está libre, no es espacio desperdiciado, ¿vale? Se puede utilizar, pero voy a quitar todas estas cosas de aquí. Voy a quitar todas estas cosas de aquí, que esto me estorba. Esto es lo que llamamos fragmentación externa. Esto llamamos fragmentación externa. Fragmentación externa, aquí. Fragmentación externa, que me da muy pequeñito y no se ve. Fragmentación externa aquí. Fragmentación externa aquí. ¿Vale? No es que sea fragmentación externa esto. No sé si lo pongo un poquito más pequeño el tamaño de la letra. Quizás se vea entero. Fragmentación externa, bueno, se va despegado. Fragmentación externa, fragmentación externa, fragmentación externa. ¿Vale? ¿Por qué se llama así? Esto es espacio externo a los procesos, ¿vale? No es un espacio interno dentro de una partición, porque aquí no hay particiones de memoria. Aquí las particiones de memoria son los procesos. Los procesos son particiones de memoria. Y lo que no son procesos son espacios libres. Esos espacios libres siempre son susceptibles de ser utilizados para otros procesos, siempre que tengan un tamaño mínimo para que puedan entrar procesos, ¿vale? Entonces, ¿esta fragmentación se puede utilizar? Sí, se puede utilizar cuando me lleguen procesos más pequeños de 300 o menos, ¿vale? Si me llegan procesos de 300 o menos, podré utilizar estos trozos. Pero si se da la circunstancia de que todos los procesos que me llegan son más grandes, esos trozos están siendo desperdiciados, ¿vale? Y yo aquí podría decir que en esta circunstancia tengo 300, 600, 800 kilobytes de fragmentación externa, que si os fijáis, estos 800 son suficientes para todos estos procesos. Este es más pequeño de 800 y este justo 800 y este es menos y este es menos. Por lo tanto, ¿qué podría ocurrir aquí? Aquí podría hacerse una cosa que es la magia de la compactación. ¿Qué sería la compactación? La compactación sería que yo cogiese esto y que yo pudiese compactar los procesos, que es juntarlos. Que es decir, este proceso E de aquí me lo llevaría a... Si lo hago aquí me va a pisar el de abajo, ¿no? Sí, si hago aquí me va a pisar el de abajo. Este proceso E de aquí, espérate, voy a hacerlo así. Lo rejunto, lo separo todo. Este proceso de aquí, que son 500, sería 1, 2, 3, 4, 5, lo pondría aquí. Este proceso de aquí, que son 15, lo haría en
aquí, y este proceso de aquí, que son 300, lo haría aquí, y de repente esto de aquí no, esto no es lo que yo quiero. Sí, esto es lo que quiero. Hazlo todo, hazlo como te dé la gana. Sería libre, pero no serían 600. Estos serían libre 800. Ya no lo marcaría en gris, lo marcaría o sea, no lo marcaría en rojo, lo marcaría en gris, porque de repente al compactar lo que he hecho ha sido juntar los procesos, apretarlos todos juntos, y estas tres burbujas de 300, 200 y 300 las he convertido en una burbuja grande de 800, que ahora sí es aprovechable, que esto ya sí es un tamaño donde yo aquí puedo meter cosas, donde yo aquí ya puedo poner un proceso, ¿vale? Entero, ¿de acuerdo? Yo aquí, de hecho, me caben todos estos procesos, me cabrían, ¿vale? Si yo pudiese hacer esto. ¿Qué ocurre con esto de la compactación? Que esto de la compactación no siempre es posible. Hay diversas situaciones. Primero, el sistema operativo tiene que soportarlo. Si el sistema operativo no lo soporta, no se puede hacer compactación, ¿vale? Luego, tienes que tener un cierto espacio libre, porque para poder mover los procesos de sitio no es tan fácil como deslizarlos. Lo que tengo que hacer es leer el contenido de este proceso y copiarlo en otra ubicación, y si os fijáis, este proceso se está pisando a sí mismo, es decir, tendría que leer desde aquí esta esquina e ir escribiendo aquí, y estas posiciones de aquí ya la estaba ocupando el proceso E. Es decir, normalmente esto lo voy a coger, lo voy a copiar en una posición intermedia, y luego de esta posición intermedia la voy a copiar aquí. Y tengo que hacer movimiento. Entonces, para esto tengo que poder tener un espacio intermedio de intercambio donde poder llevar de aquí a aquí y luego de aquí a aquí, de aquí a aquí y luego de aquí a aquí, de aquí a aquí y luego de aquí a aquí, ¿vale? Entonces, este procedimiento de compactación no siempre se puede hacer, y no todos los sistemas permitían hacerlo. Todos los sistemas que utilizaban este tipo de gestión de memoria no siempre podían hacer compactación. Incluso a veces el requisito es que, como haya además muy poco espacio, no hay espacio suficiente para poder hacer movimientos. Si está demasiado llena la memoria, no se puede compactar, ¿vale? Entonces, nosotros la compactación lo consideramos que es algo que sí se puede hacer, genial, pero no siempre se puede hacer, ¿vale? Incluso a veces, compactando memoria, no te queda espacio suficiente. ¿Entendemos entonces lo que es la fragmentación externa? Y sobre todo, la diferencia de la externa con la interna, ¿vale? La diferencia de que aquí tengo unas particiones que tienen un tamaño fijo. No, esto no es. Esto es particiones dinámicas, esto es un ejemplo también. Aquí tenemos unas particiones fijas que se tienen que asignar a un proceso, y si no da la casualidad de que el proceso es justo del tamaño de la partición, hay un trozo siempre que se va a desperdiciar, que puede ser más grande o más pequeño. Y en este caso, eso no lo tenemos. No tenemos nunca esta fragmentación interna. Esta fragmentación interna, en el caso de las particiones dinámicas, nunca está, ¿vale? Pero nos ocurre esto, que a medida que vamos metiendo procesos, luego sacamos un proceso que termina, luego metemos otro proceso nuevo, luego sacamos otro proceso que termina, luego metemos un proceso nuevo, luego sacamos otro proceso que termina, se van creando entre procesos estas burbujitas. Estas burbujitas que se van creando entre procesos cada vez son más burbujitas y cada vez son más pequeñas, y todas esas burbujitas, cuando son muy pequeñas, no son aprovechables, ¿vale? Son fragmentos externos a los procesos que desperdician memoria. Y eso es la fragmentación externa, y es la diferencia entre la fragmentación externa y la fragmentación interna. ¿Y por qué se llama una fragmentación externa y por qué se llama otra fragmentación interna? ¿Vale? Y cuando podamos hacer aquí compactación, perfecto, podemos hacer digamos, podemos aprovechar esos trozos que estábamos desperdiciando, pero la compactación no siempre es posible, ¿vale? La compactación no está garantizado que el sistema la pueda realizar. Este tipo de ejercicio es otro tipo de ejercicio que también ponemos en los exámenes a veces, y en las tareas de la unidad 2, ¿vale? Aquí había un ejemplo que era esto. Este ejemplo era un ejemplo en el que había unos cuantos procesos, y de repente el proceso 3 termina y deja un espacio libre, y entraba un proceso 6 y dejaba aquí dos burbujitas pequeñas, y luego intentábamos meter un proceso nuevo que ya no cabe, porque ya no cabe ni aquí, y esto era, pues, fragmentación externa, ¿vale? Yo creo que con este ejemplo que hemos hecho aquí, creo que queda mejor explicado, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que la fragmentación externa realmente son trozos que, si llega un proceso del tamaño más pequeño que esta burbuja, lo puede aprovechar, ¿vale?
El problema es que muchas veces estas burbujas pues, son demasiado pequeñas. Yo esto siempre lo digo, esto sí es como aparcar coches en hilera. Cuando tú aparcas coches en hilera, tú tienes espacio para un coche y cuando el coche se va y viene un coche un poquito más pequeño, pues entra. Pero como venga un coche más grande que el que había antes, lo mismo no entra. Y se van quedando huecos entre los coches que a veces son, pues aquí cabe medio coche, pero no cabe ninguno. Y si juntásemos todos los coches un poquito, de repente saldrían espacios para 2 o 3 coches más de los que había aparcados, ¿vale? Pues esto es un poco lo que pasa, que a medida que hay movimiento de entrada-salida, 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 se descoloca. La memoria se va descolocando un poco y se va produciendo esta burbujita. Vale, estos son los dos más importantes porque son los que sobre todo preguntamos. Los dos más importantes a nivel de ser capaces, digamos, de hacer ejercicio. Pero el más importante realmente es el de la memoria virtual paginada. ¿Qué es la memoria virtual? Esto va a ser un poquito más teórico, ¿vale? Y no me voy a parar tanto. No me voy a parar tanto. Y además nos queda como media hora y ya está siendo bastante larga esta sesión. La memoria virtual es cuando... ¿qué ocurre cuando tenemos memoria física insuficiente para todos los procesos que se desean cargar? Como algunos de los ejemplos que hemos puesto aquí, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Puede ocurrir dos cosas. Una, que el proceso se quede bloqueado en espera porque no tiene memoria. O podemos hacer un truco. Podemos hacer un truco que es utilizar memoria virtual. Que la memoria virtual es utilizar disco duro o un SSD para introducir en ello los procesos que no se pueden cargar en la memoria física. Bueno, en la memoria física sería esto, ¿vale? ¿Qué quiere esto decir? Quiere esto decir, decimos, agregamos un trozo de disco como si fuese memoria RAM. ¿Cuál es la diferencia? Que la memoria de disco es mucho más lenta que la memoria RAM. Y ese es el principal problema de la memoria virtual, ¿vale? Entonces, con memoria virtual puedo decir, vale, pues yo puedo tener 4 kilobytes como tenía aquí aproximadamente, ¿no? Yo puedo tener aquí o 4000 kilobytes, 4 megabytes y pico de memoria física, pero yo a esto le puedo agregar cientos de megabytes de disco para poder meter más procesos y que se queden en disco. Y simplemente cuando tenga la oportunidad de llevarlo a memoria, los paso de disco a memoria, ¿vale? Pero los tengo como si fuesen en proceso en ejecución, no los tengo bloqueados, los tengo listos, los tengo listos. Vale. Entonces eso sería esto. Esto sería, por ejemplo, un ejemplo de un proceso que está, en este caso está segmentado, que esto es otra cosa que permite la memoria virtual. La memoria virtual permite que los procesos los pueda partir en trozos y no todos los trozos tengan que estar en memoria RAM. Puedo tener en memoria RAM, en memoria principal, la memoria física, los trozos que más me interesan o los que estoy utilizando en un momento determinado, y otros trozos del proceso los puedo tener almacenados en disco, ¿vale? Y no tengo que tener el proceso entero en la memoria física. Puedo tener guardado en la memoria física solamente un trozo del proceso. Esta es la principal ventaja, ¿vale? Sobre todo, el poder trocear los procesos, empezar a utilizar esquemas que ya no tenga que cargar los procesos enteros como estoy haciendo aquí, que estoy cargando los procesos enteros en memoria, sino yo poder voy a trocear el proceso de diversas maneras y no todos los trozos tienen que estar en memoria física. Puedo guardar algunos trozos en memoria física, otros trozos en memoria virtual, o sea, en la memoria de disco. Y para el sistema operativo le da igual. Mientras que el sistema operativo sepa dónde está el proceso entero, de hecho incluso pueden estar desordenados, como veis aquí. Aquí se ha hecho aquí un trozo del proceso, va aquí. Otro trozo del proceso ha ido arriba. Otro trozo del proceso ha ido a disco. Este trozo del proceso ha ido aquí en medio y este trozo del proceso también ha ido a disco. Mientras que el sistema operativo sea capaz de guardar el orden y sepa dónde va cada cosa, es suficiente. Al sistema operativo le da igual un poco que esto esté en memoria física o que esté en disco. ¿Vale? Pues esta técnica de memoria virtual suele ir muy asociada a dos técnicas que se llaman paginación y segmentación, que son las que vamos a ver, sobre todo la paginación, que es la más interesante. Vamos a ver primero la segmentación. Bueno, venga, vamos a ver primero la paginación, es que la paginación es la más importante. La paginación, ¿qué hace? La paginación lo que hace es que divide la memoria física en unos llamados marcos de página. Del mismo tamaño todos. Todos estos marcos son del mismo tamaño, ¿vale? Normalmente suele ser un tamaño pequeñito. Por ejemplo, 4 kilobytes es un tamaño típico para sistemas actuales. Esta paginación, memoria virtual paginada,
se utilizan los sistemas operativos actuales, reales, ¿vale? En Windows, en Linux se utiliza paginación, sobre todo. Esto, memoria virtual paginada. Lo que pasa es que no ponemos ejercicios de esto porque son más complejos, ¿vale? Pues lo que se hace es que se parte el proceso en páginas de un tamaño, la memoria se parte en marcos de página del mismo tamaño y las páginas de los procesos pueden ir o a marcos que estén en memoria física o también pueden ir a marcos que estén en memoria de disco, ¿vale? El disco se suele representar con esta forma, ¿de acuerdo? Como si fuese una especie de cilindro. Y esto sería la memoria física. Pues por ejemplo, aquí tenéis dos ejemplos gráficos de un proceso A que tiene 4 páginas y de sus 4 páginas, la 1 ha ido al marco 0, la página 2 ha ido al marco 6, la página 3 ha ido al marco 3 y la página 4 ha ido a un marco que está aquí en disco. Y el proceso B tiene también 5 páginas y su página 1 ha ido al marco 1, su página 2 ha ido al marco 5, su página 3 ha ido a disco, su página 4 ha ido aquí al marco 2 y su página 5 ha ido a disco también. Y hay otros marcos, por ejemplo, de memoria que están libres. Si hay marcos libres de memoria, lo normal sería que, las páginas que están aquí estuviesen en los marcos libres, ¿vale? Pero bueno, puede haber sido por circunstancias que se hayan dado de procesos que han ido entrando y saliendo. ¿Qué ventajas tiene este esquema? ¿Vale? ¿Qué ventaja tiene esto de cojo un proceso y los procesos los parto en páginas del mismo tamaño y los ubico en marcos del mismo tamaño? Vale. Con respecto a la fragmentación interna, la fragmentación que se producía dentro de las particiones de memoria. En este esquema apenas se produce fragmentación interna. Se puede producir un poquito, que lo veremos, pero muy poca. Por ejemplo, página 1 a marco 1, perfecto, encaja perfecto. Esto es una página de 4 kilobytes y va a un marco de 4 kilobytes. Esto es una página de 4 kilobytes y va a un marco de 4 kilobytes. Todas estas páginas, vale. La única página que quizás no encaja bien es la última, ¿vale? Porque a lo mejor el proceso no son exactamente 12 kilobytes. A lo mejor el proceso son 11,3 kilobytes, ¿vale? Como son 11,3 kilobytes, hay que darle 4 páginas. La última página no se rellena del todo. La última página, que son 3, lo que sea kilobytes, no rellena los 4, ¿vale? Pero es una cantidad de fragmentación interna pequeñita, muy pequeña, porque los marcos son muy pequeños. 4 kilobytes es muy poco en un sistema actual. Luego que si de esos 4 kilobytes se desperdician 3 kilobytes, no pasa nada. Es un pequeño desperdicio de fragmentación interna, ¿vale? Porque el marco no está relleno, digamos, entero, pero es poquita. ¿Y qué pasa con la fragmentación externa? Que la fragmentación externa no existe en este esquema, ¿vale? Porque los tamaños de los marcos y de las páginas son ideales, son exactos. En la memoria se divide en un número de marcos, el que sea, ¿vale? Se divide la memoria entre 4 kilobytes y el número que se dé, pues esos son el número de marcos que tiene la memoria. Y siempre una página se va a poder almacenar en un marco libre. Siempre que haya un marco libre, se puede meter una página, porque todos los marcos son de 4 kilobytes y todas las páginas son de 4 kilobytes. En este caso que estamos poniendo el ejemplo de los 4 kilobytes, ¿vale? Entonces, si un marco de 4 kilobytes está libre, siempre voy a poder meter en ese marco una página de 4 kilobytes. Nunca va a ocurrir que este marco es demasiado pequeño para las páginas. No, el marco no es demasiado pequeño para las páginas. El marco es del mismo tamaño que las páginas, ¿vale? En los sistemas actuales reales, los marcos no siempre son todos del mismo tamaño. Sí es verdad que hay a veces que hay marcos que son más grandes y marcos que son más pequeños. Y obviamente, y también hay procesos que pueden tener páginas grandes y páginas pequeñas, ¿vale? Pero se considera que la fragmentación externa no existe. Se considera que la fragmentación externa no existe porque las páginas de los procesos y los marcos de los procesos casan a la perfección, ¿vale? ¿Dónde está la complejidad de este sistema? ¿Qué aporta y demás? Primero, aporta. Cada proceso tiene su propio espacio de direcciones, que para el proceso A, sus direcciones van desde la 0 hasta 12.000, ¿no? Kilobytes. 12 kilobytes. Pero luego en memoria, estos están desperdigados. Pues nada, yo tendré que tener una unidad que se llama unidad de gestión de memoria, MMU, que está en el procesador, que ayuda a traducir directamente las direcciones de memoria de aquí a aquí. Por ejemplo, el proceso, dentro de su proceso, dice, tengo que acceder a un dato que está en la posición, en el byte que está, pues, aquí en medio, ¿vale? En la página 3, aquí, en la posición 5636, ¿vale? Bytes.
Pues la 5636 estaría aquí sería de 0 a 4000, aquí sería de 4000 a 8000 aproximadamente, pues la posición aquí. Luego resulta que en memoria no es la 5000 no sé cuánto, en memoria es, si esto es 0, esto sería 4000, 8000, 12000, 16000, 20000, 24000, pues sería la 20 y tantos mil, ¿vale? Esta traducción es necesaria, pero eso lo hace el hardware. Eso se hace mediante mecanismos que son mezcla de software y hardware y se traduce. Al hacer esto se dividen las páginas perfectamente, el sistema operativo controla perfectamente que un proceso nunca acceda a otros procesos, se pueden partir los procesos, no hace falta ocupar los procesos enteros en memoria, puede que parte del proceso esté en disco, etc. ¿Vale? Entonces esto tiene ciertas ventajas, sobre todo la ventaja de eliminar la fragmentación, etc. ¿Creéis que habéis entendido más o menos esto cómo funciona? Porque esto es relativamente importante, ¿vale? Esto es cómo funcionan los sistemas operativos actuales, sobre todo, ¿vale? A un nivel muy básico, y aquí mostrando dos procesos muy pequeñitos. Los procesos en la actualidad tendrían cientos de páginas, etcétera. Y esto se guarda en una cosa que se llama tablas de páginas. Las tablas de páginas donde el sistema operativo guarda las páginas de un proceso y guarda, digamos, esas páginas donde están ubicadas. Se guarda el sistema operativo unas tablas donde dice, para este proceso tiene tantas páginas, esta página está en este sitio, esta otra página está en otro sitio, esta otra página está en este otro sitio, ¿vale? Y esto es bastante más complejo que dos procesos de 4 y 5 páginas. Esto obviamente serían muchos procesos, cientos de procesos con cientos de páginas, lo normal. Memoria virtual segmentada, que es distinta. La memoria virtual segmentada lo que hace es que puedes segmentar el proceso, pero en este caso no son páginas del mismo tamaño, sino segmentos de tamaños variables. Yo puedo, por ejemplo, tener un proceso que tiene 3 segmentos, este primer segmento de un tamaño, este segundo segmento de otro tamaño, este tercer segmento de otro tamaño, y estos segmentos luego, lo mismo que las páginas que en paginación, van o a memoria física o van a disco, ¿vale? Pueden ir, por ejemplo, el segmento 1 del proceso A ha ido a disco, el segmento 2 ha ido a memoria principal aquí, y el segmento 3 ha ido a memoria principal aquí. Perdón, y el proceso B lo mismo. He hecho un proceso B que también tiene 3 segmentos, pero que podría ser otro número, podrían ser 2 segmentos, podrían ser 5 segmentos, podrían ser 16 segmentos, ¿vale? Y cada segmento puede ir aquí o aquí, a memoria física o a disco, ¿vale? Y también con orden o sin orden, pueden estar desordenados, mezclados, etcétera. El sistema operativo aquí lo que guarda es una tabla de segmentos para cada proceso o una tabla de segmentos global con todos los segmentos de todos los procesos, ¿vale? No tiene por qué ser una tabla por cada proceso. Donde guarda para cada proceso cuáles son sus segmentos, dónde empiezan y qué tamaño tiene, porque ahora hay que guardar el segmento 1, empieza en la posición 0 del proceso y llega hasta por ejemplo, hasta las 5000 o hasta las 6000, ¿vale? Es decir, tiene un tamaño de 6 kilobytes el segmento 1. Y entonces luego aquí en disco pues lo guardará donde corresponda. ¿Qué problema tiene este esquema y qué beneficio? Bueno, beneficio es que en principio parece que esto es más sencillo que esto, ¿vale? Pero no, esto es más complejo realmente que esto. Elimina la fragmentación interna de la memoria principal. Ahora no tenemos fragmentación interna porque está ocurriendo lo mismo que ocurría antes con las particiones dinámicas, de que cada segmento es de un tamaño exacto y en memoria se le da el tamaño exacto. No como aquí, que cada página es de un tamaño fijo y cada marco es de un tamaño fijo. Aquí no es así. Aquí siempre decíamos que podíamos desperdiciar un poquito de espacio en la última página del proceso. Aquí eso no ocurre. Aquí el proceso es... Uy, le he dado y no tenía que haberle dado. No, sí, mira. De este segmento se reserva exactamente el espacio que necesita. De este segmento se reserva exactamente el espacio que necesita, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces no existe fragmentación interna. Pero ocurre lo mismo que ocurría aquí, que puede ocurrir la fragmentación externa, porque como los segmentos no tienen un tamaño fijo, sino que pueden tener tamaños variables, a medida que yo vaya metiendo segmentos en memoria, sacando segmentos de memoria, metiendo segmentos en memoria, sacando segmentos de memoria, entre los segmentos van a empezar a ocurrir lo que pasaba aquí. Se van a crear burbujitas de fragmentación externa, ¿vale? Aquí entre los segmentos. A medida que yo vayamos metiendo, sacando segmentos, van a ocurrir burbujitas de fragmentación externa. ¿De acuerdo? Entonces, y eso no es bueno. Vemos la diferencia, ¿no? Es similar. Aquí
La segmentación es similar a la paginación, solo que la paginación son paginetas siempre del mismo tamaño y marcos del mismo tamaño, y aquí son segmentos de tamaños variables, ¿vale? Entonces yo creo que se entiende la diferencia. Y el último esquema, que parecería que es como el mejor de todos, pero que realmente no se utiliza, que es la segmentación paginada. Que la segmentación paginada es como una mezcla de esto, de la segmentación y de la paginación. Que básicamente es coger un sistema de segmentación y ahora los segmentos partirlos en páginas, ¿vale? Es decir, yo cojo los procesos, los divido en segmentos y al mismo tiempo esos segmentos de los procesos los pagino en páginas del mismo tamaño. Y así tendría una cosa que tendría primero una tabla de procesos con todos los procesos, para cada proceso tendría su tabla de segmentos y luego para cada segmento tendría su tabla de páginas. Y al final esto sería páginas. En memoria real yo tendría páginas, marcos de páginas de un tamaño fijo, porque todos los segmentos estarían paginados a páginas de un tamaño fijo, ¿vale? Entonces en la memoria yo tendría marcos de páginas del tamaño. Y uno pensaría, pues entonces esto es ideal, porque esto tiene lo bueno de uno y lo bueno del otro, ¿vale? Pero la realidad es que la segmentación no aporta gran cosa. La segmentación no aporta gran cosa a nivel de programación muchas veces, y esto lo único que hace es hacer un sistema más complejo. Lo que está es añadiendo un nivel extra de complejidad al sistema operativo, que ya no tiene que tener solamente tablas de páginas, sino tiene que tener tablas de segmentos y de páginas, las dos cosas, ¿vale? Y entonces las traducciones de direcciones lógicas de los procesos a direcciones reales en la memoria serían más complejas, porque tenemos que consultar la tabla de segmentos, luego tenemos que consultar la tabla de páginas de ese segmento y de ahí ya obtener la dirección final en la memoria, ¿vale? Entonces eso sería un proceso más complejo. Normalmente todos estos procedimientos de segmentación paginada, de segmentación y de paginación van ayudados por componentes hardware de los procesadores, ¿vale? Como la unidad de gestión de memoria del procesador, que ayuda para la paginación, que es esa unidad que ayuda a traducir las direcciones del proceso para que la dirección que está aquí a nivel de memoria se pase luego aquí, y que la dirección que está aquí se pase aquí, ¿vale? Una cosa que no hemos comentado de esto de segmentación y de paginación, que va a ser lo último que voy a comentar, que tiene que haberlo comentado antes pero se me ha pasado, es que cuando yo quiero acceder a una página que no está en memoria, sino que está en disco, estas páginas de aquí, por ejemplo, que están en disco, si un proceso quiere hacer un acceso, por ejemplo, el proceso A quiere hacer acceso a una dirección de memoria que está en la página 4, que la tengo aquí en disco, no accede en disco, sino que la página 4 se trae a memoria y una vez que está en memoria se accede a ella, ¿vale? Eso es lo que se llama un fallo de página, que está por aquí, ¿vale? Un fallo de página es cuando yo quiero acceder a una página y esa página no está en memoria, esa página está en disco. Nunca accedemos al disco. Lo que hace es que el sistema operativo coge la página de disco, se la trae a un marco que esté libre. ¿Y qué pasa si no hay ningún marco libre? Si no hay ningún marco libre, porque todos están ocupados, libera uno. Coge un marco que lleve mucho tiempo sin utilizarse y lo saca. Y si todos los marcos están ocupados, coge normalmente, por ejemplo, un algoritmo que se suele utilizar es el marco que lleve más tiempo sin utilizarse a memoria, y ese marco que lleve más tiempo sin utilizarse se lo coge y se lo trae a disco, pum, y el de disco se lo trae a memoria, pum, y entonces accede a él. ¿Qué pasa con los fallos de página? Que los fallos de página son muy lentos. Un fallo de página me obliga a coger un trozo del proceso que estaba en disco y traerlo a memoria, y eso es lento, porque todo lo que sea acceder a disco, aunque sea un SSD que es muy rápido, todo lo que sea acceder a disco es mucho más lento que acceder a la memoria RAM directamente, ¿vale? Y eso es un fallo de página que se llama. En el caso de los segmentos se llama fallo de segmento, es lo mismo. Cuando yo accedo al segmento 3, que está en disco, no accedo en disco, tengo que coger y cargarlo en memoria. Y cuando esté cargado en memoria ya accederé una vez que esté en memoria, ¿vale? Y aquí ocurriría lo mismo. Aquí también sale memoria real, pero aquí abajo también habría una memoria de disco, y pasaría lo mismo cuando estuviesen las páginas en disco, que se tendrían que cargar a memoria real antes de poder acceder a ellas, ¿vale?
Y por ese motivo, que viene por aquí explicado, por ese motivo, por los fallos de páginas, por lo que es necesario, por lo que es recomendable tener siempre memoria suficiente en tu ordenador. La memoria no hace que, tener más memoria no hace que el ordenador vaya más rápido. Pero cuando se te gasta la memoria, el ordenador va lentísimo. Porque cuando se te gasta la memoria, hay que empezar a hacer mucho intercambio entre disco y memoria. Mientras que yo tenga, poneros, no sé si vaya a ver mi administrador de tareas. Sí, lo veis. Mira, rendimiento, memoria. ¿Veis? Esta es la memoria de mi ordenador que yo estoy utilizando ahora mismo. Un portátil que tiene 8 GB de RAM. Y yo estoy utilizando ahora mismo 4,7 GB. Mientras que yo no utilice los 8 GB de RAM, mi equipo dentro de lo que cabe va a funcionar, ¿vale? Otra cosa es que yo tenga muchísimos procesos lanzados y esté saturando la CPU y la CPU no pueda más, ¿vale? Pero en cuanto a memoria no hay problema. Yo ahora mismo tengo memoria libre suficiente. El problema viene cuando yo de repente lleno estos 8 GB y quiero lanzar más procesos. Y entonces Windows empieza a llevarse procesos cada vez más a disco. Y los procesos de disco, además, y eso hace que empiezan a producirse muchos fallos de página, porque hay muchos procesos que cuando quiero acceder a sus datos no los tiene en memoria, los tiene en disco, y entonces tengo que coger la página de disco, traérmela a la RAM. Cuando empiezan a producirse esos fallos de página continuos, porque la memoria RAM está llena y tengo que estar continuamente trayéndome páginas de disco a memoria y de memoria a disco, de disco a memoria, de memoria a disco, es cuando el sistema se colapsa y empieza a ir muy lento porque no tengo suficiente memoria RAM, ¿vale? Porque todos los accesos a disco que tiene que hacer el sistema operativo para traerse las páginas a memoria se acumulan y eso es mucho tiempo perdido, muy lento, ¿vale? Por eso, ¿cuánta memoria tenemos que tener? Tenemos que tener memoria suficiente para que los programas que utilizamos no las llenen. Eso es lo que tenemos que intentar buscar siempre. Tener suficiente memoria RAM para que nuestros programas no llenen la memoria RAM. Porque como se llene la memoria RAM, entonces empieza a tirarse mucho de disco. Y cuando se empieza a tirar mucho de disco, el rendimiento se reduce notablemente, en caída, vamos, en picado. El sistema se vuelve prácticamente inutilizable como haya que hacer muchas operaciones de movimiento, de intercambio entre disco y memoria. Esto es una cosa un poquito más teórica, ¿vale? Pero es para que entendáis la importancia de la memoria RAM y de los fallos de página y los fallos de segmentos que se producen. Todo lo que sea intercambiar memoria entre RAM y disco es malo. Es malo porque es lento, ¿vale? El sistema operativo siempre hay cosas que las guarda en disco, pero siempre que puede guarda lo mínimo posible en disco, porque todo lo que esté en disco es lento de acceder, Por eso he dicho aquí que esto no sería normal que hubiese aquí tantos marcos libres, lo normal es que estos marcos estuviesen llenos y que por eso mismo se han tenido que guardar algunos de estos marcos en memoria, ¿vale? He terminado. Esto sí, yo creo que no teníamos nada más, ¿no? Nada más. Ha sido una sesión larga, llevamos 1 hora y 20 más lo que hemos grabado antes. Lo voy a cerrar, voy a cerrar la grabación, me despido de todos, ¿vale? Y nos vemos en la próxima sesión.